gracias por vuestra presencia. Tenemos que disculpar a algunos compañeros que están de parada y no se han podido escapar de la fábrica. Pero nos mandan un saludo. La horita. Antes de presentaros al compañero Juan Pinilla y deleitarnos con su palabra, me vais a permitir unas breves palabras acerca de la asociación que organiza esta conferencia sobre flamenco, un arte andaluz, compromiso, tiempo y memoria. Esta asociación es un centro andaluz del pueblo en el que pretendemos, con este acto que inaugura su nacimiento, contar con todos ustedes para cubrir el espacio de la lucha de clases en el campo de la cultura. Partidos y sindicatos participamos en la lucha de clases en los campos políticos y económicos, pero la dominación de las élites sobre los pueblos y la clase obrera también se produce en el campo de la cultura, cuando desde las escuelas, universidades y medios de comunicación de masa tergiversan y ocultan los hechos históricos de quienes nos precedieron, en el interés de que, perdida nuestra memoria histórica, seamos incapaces de decidir en libertad el qué somos y el qué queremos ser. Es decir, en el interés de que, una vez perdida nuestra memoria, podamos adquirir o descubrir nuestra identidad, la identidad de clase explotada, la identidad de pueblo colonizado y sumiso a los intereses del gran capital. Frente a la uniformidad de la globalización y la falsa igualdad burguesa, nosotros y nosotras vamos a defender el derecho a la diferencia, porque la igualdad burguesa se practica frente a los desiguales y porque, en cambio, el derecho a la diferencia nos iguala a los diferentes. Y ese os proponemos que sea uno de nuestros objetivos fundamentales, la construcción de lo que tendrá que ser una de nuestras herramientas donde ejercer una parte de nuestra soberanía como clase y como pueblo. La soberanía sobre nuestra cultura, sobre nuestra forma milenaria de ser y de entender la vida que, aunque propia por producirse en el espacio geográfico andaluz, también compartida por sus similitudes en todo el círculo mediterráneo. Queremos convertirnos en un centro de vida, en este mar que nos ha unido desde la prehistoria y que hoy nuevamente las élites que nos gobiernan están convirtiendo en un mar de sangre y de muerte de inocentes. Pero si centros como este son necesarios en toda Andalucía y en todos los pueblos y naciones oprimidas, más necesarios se hace en Huelva, máximo exponente de la colonización y globalización del capital internacional, favorecido por un gobierno central convertido en mamijero de nuestro amo, Europa. Huelva fue el mayor latifundio de Andalucía y del mundo, toda una provincia expuesta al expolio británico en la época victoriana, favorecido por los liberales progresistas y revolucionarios burgueses del siglo XIX. Hoy ya, iniciado el siglo XXI, continúa el expolio a manos de capitales extranjeros que explotan y se enriquecen con el robo de nuestra riqueza y de nuestra mano de obra cada vez más esclavizada y empobrecida, gracias al polo químico, a la actividad minera y a los servicios ocupados por sucursales de las grandes multinacionales. Hoy se celebra la época inglesa, pero entonces cientos de vidas huelvanas regaron con su sangre el cobre que nos arrebataban. Se celebra el descubrimiento de América, pero entonces supuso la primera expansión planetaria del capitalismo depredador. Una vez establecidas estas realidades que son compartidas por otras asociaciones similares, el punto de diferencia, nuestro derecho a la diferencia, la ejercemos dedicando la actividad que podamos desarrollar desde este centro andaluz del pueblo a la memoria de nuestro Félix Rivera. Él no era un intelectual. En alguna que otra ocasión dijo que la clase obrera no produce intelectuales y que existen muy pocos intelectuales que estén con la clase obrera. Pero no por ello dejó nunca de alumbrarnos con citas extraídas de Lenin, Marx, Petras o con poemas de León Felipe, Galeano, Lorca, Juan Ramón o Machado. Tampoco cantaba como para ganar algún concurso, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero su admiración por el flamenco, el conocimiento de todos los palos y la búsqueda de las letras más comprometidas, obreras y revolucionarias era un agradable entretenimiento. Aunque a los que lo conocemos como luchador obrero consciente,
no nos hacen falta motivos para dedicarle cualquier acción de lucha contra la explotación y opresión de la clase obrera y de los pueblos. Ahora hay un compañero que quería decir unas palabras en honor al compañero, mitad ensayo, mitad en Roma, como es él. Antonio. Bueno, esto tomárselo como lo que es, un intento de homenaje, ¿vale? Al compañero. Dedicar cualquier comentario tratándose de Félix Rivera no es tarea fácil, ni es tarea cualquiera. Los que disfrutamos de su presencia sabíamos bien cómo era. Un ser maravilloso, que le llenaba el vacío por grande que éste fuera. Este centro del pueblo andaluz lleva el nombre de Félix Rivera, incapaz de rechazar cualquier reto, por grande que éste fuera. Esa maldita enfermedad vino por él, creyendo que era cualquiera. Se puso de frente, se cachondeó de ella, sin dejar que su sonrisa se perdiera. No querría lágrimas ni malas caras quisiera, que se arrancaría ahora mismo por Huelva si estuviera, o recitaría palabras de Machado, dejando que el camino siguiera. De eso estoy seguro, amigo Félix Rivera. No sé si hoy se homenajea si la apertura de este centro, si es un homenaje a Andalucía tal como él quisiera. Lo que es seguro que hoy todos estamos contentos por la apertura de este centro y que se llame Félix Rivera. Como ni soy poeta y ni tan siquiera lo pretendo, voy dejando paso a los que saben y entienden de flamenco. Solo quería dedicarle unas palabras a un amigo, y así lo entiendo, que no importan las palabras cuando lo que dices te sale de dentro. Con cariño, una persona que me hizo mejorar. Aún sigo en el empeño de que un poco en algo me pareciera, consciente de que aunque lo intente no lo voy a lograr, ya que hubo, hay y habrá un solo Félix Rivera. Bueno, para ir terminando esta breve introducción, voy a leer un extracto del discurso que es corto, que Federico García Lorca realizó en la inauguración de una biblioteca en la provincia de Granada en septiembre de 1931 y que seguramente Félix le hubiera gustado usar en un acto como este. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todas las fuentes del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Bien, ahora voy a presentar a Juan Pinilla, que como vais a comprobar, los que no los conocéis, es de esos pocos intelectuales de los que hablaba Félix, de los que están con la clase obrera, con los trabajadores, con las trabajadoras, con los oprimidos, con los que sufren. Juan Pinilla, cantador flamenco granadino, crítico, escritor, investigador, columnista. Cuando ganó en 2007 el Festival del Cante de las Minas, al coger la lámpara minera dedicó el trofeo a la memoria de los obreros víctimas de la siniestralidad laboral. Entre sus obras podemos destacar Las voces que no callaron, título de su primer libro en solitario y de su segundo disco, En el mercado. En él Juan realiza un estudio ameno sobre los artistas flamencos que lucharon con su cante, baile o guitarra por la consecución de las libertades y la democracia. Yo personalmente no lo conocía. Antes de este agosto pasado, en un acto de homenaje a Blas Infante ante el monumento que se erige donde lo asesinaron las fuerzas fascistas del Estado. Juan Pinilla, delante de las fuerzas vivas, de personajes destacados del grupo de la Diputación Provincial del Partido Popular, PSOE, había gente del PSOE, de Ciudadanos. No dudó en calificar la obra de Blas Infante como eminentemente anticapitalista. Primeros pelos de punta. Luego nos habló un poco del flamenco, de su origen en el sufrimiento de un pueblo abatido, segundos pelos de punta, y luego su cante. Yo lo reconozco, no soy aficionado al flamenco, pero cuando lo escucho en directo me emociona. Y las letras y los cantes de Juan Pinilla, pues otra vez, los pelos de punta. No podemos tener un mejor comienzo
una asociación de las características como la de que pretendemos del Centro Andaluz del Pueblo José Félix Rivera, que con las palabras y el cante de nuestro compañero Juan Pinilla. Muchísimas gracias, amigas y amigos. La verdad es que no estoy acostumbrado a comenzar un acto que ya de por sí viene cargado de emoción, con el recuerdo al compañero Félix Rivera, fallecido, y que sin duda, por lo que puedo comprobar, constituyó un ejemplo entre algunos de vosotros, y son de esas personas que Bertolt Brecht llamaba imprescindibles, ¿verdad?, de los que no se paran y se quedan quietos ante la evidencia de los hechos y de las personas que hacen mal a los demás. Vayan también mis palabras y nuestra intervención, porque el flamenco, aunque decía Antonio Mairena, que el flamenco era tan individualista que al cantador le sobra el guitarrista, es imposible que el flamenco se produzca sin la inestimable colaboración de un compañero al toque. Por lo tanto, vayan nuestras palabras y nuestra música también a la memoria del compañero, y como bienvenida y saludo desde Granada, desde Almería, a este centro del pueblo que sin duda son tan necesarios en el tejido social de nuestra Andalucía, imprescindibles. Las charlas, y no me gusta decirles charlas porque a mí las palabras charlas me resultan siempre tan aburridas, ya no les digo una conferencia. Cuando nos metían en el instituto, en la facultad, a escuchar una conferencia, lo más aburrido del mundo. Pero sí, esta interacción que me gustaría realizar con ustedes, la hemos titulado efectivamente el cante flamenco, un cante andaluz, una música andaluza, el compromiso, porque ha existido un compromiso. Esas dos partes de la historia, tan conocida y reconocida, la historia que nos han contado y la que no nos han contado, ni nos cuentan ni nos contarán los libros. Miguel lo acaba de decir muy bien. No se habla, y Lorca lo decía, no se habla de la reivindicación cultural, no se habla de la cultura cuando es un motor de desarrollo impresionante, entendido universalmente, y no se habla de la importancia que tiene en el porvenir y en el futuro de los pueblos una base educativa y una base cultural mayor. En ese sentido, mi reivindicación, mis palabras, siempre giran en torno a la identidad andaluza del flamenco, verán ustedes por qué, y al compromiso político. No por demagogia, no por estrategia, no hay nada definido, sino simplemente porque no se nos ha contado en la historia que los artistas flamencos han formado parte de la génesis de la democracia, han formado parte, por supuesto, de las guerras que han asolado nuestro país o el Estado a lo largo de los siglos, y han formado también parte activa de la consecución de la Segunda República, y muchos de ellos están en cunetas olvidados por la sociedad para vergüenza del mundo entero. Muchos de ellos en otros países le erigen monumentos, y seguro que a muy pocos de ustedes les suena el Chato de las Ventas, uno de los primeros fusilados en la Guerra Civil Española, un cantador flamenco que hablaba del federalismo en sus letras flamencas, y tiene una malagueña que es conocida como malagueña del Chato de las Ventas, que la cantan solo y la conocen solo los buenos aficionados. Y hoy día, por desgracia, hay muy poca gente, o nos van quedando ya, por desgracia también, muy pocos buenos aficionados. En ese sentido, las peñas flamencas, algunas de ellas, hay que decirlo, yo que formo parte de ellas, muy carcas y muy fachas, algunas de ellas, pero otras. Yo tuve una gran discusión con Cristina Cruces, que forma parte del régimen, bueno, yo les llamo régimen, pero que forma parte de en Andalucía existe otro régimen distinto al del Estado, ustedes saben, un régimen que lleva ya muchísimos años, y que hay compañeros del PSOE, esa gente que verdaderamente son de izquierda, y gente que sienten vergüenza de lo que ha ocurrido y lo que ocurre en Andalucía. Manuela Carrasco, la grandísima bailadora, se levantó una vez con una papeleta en blanco y dijo: ¿qué pasa? Que hay que tener el carnet del PP para bailar en Madrid y el del PSOE para bailar aquí en Sevilla, ¿no? Es una desgracia que eso haya ocurrido y ocurra en la cultura. Con Cristina Cruces discutí
acerca de esta cuestión. Ella decía que era un nido fascista en las peñas flamencas. No sé, señor, usted, yo me he encontrado en pueblos, peñas que le faltaba cantar la internacional al final en vez de cantar por bulería. No se trata de eso, si vamos a dejarnos de demagogia. Las peñas flamencas, al igual que los centros andaluces, son imprescindibles porque son las que le echan el pulso al capitalismo dominante. ¿Qué quiere el capitalismo? No quiere flamenco por derecho. No lo quiere, aunque suene una cosa muy carca, fíjense lo que les estoy diciendo, pero el flamenco no es carca, y el flamenco no ha estado con Franco como muchos creen, y el flamenco no ha sido franquista. Es decir, lo que la dictadura utilizó fue la parte más mitopoética, la parte más nacional catolicista, que estaba más entroncada a la copla y a esos personajes que configuraron de Manolo Caracol, que me quito el sombrero con él, pero ojo, del producto que hicieron de él, de Manolo Caracol y de Lola Flores posteriormente, y de poco más. Incluso Juanito Valderrama, que había combatido con la CNT, que gracias a su propia compañía rescató del olvido a cantadores como José Cepero, el gran cantador de fandango, que se estaba muriendo por haber sido precisamente republicano, se estaba muriendo en la indigencia, y que pagó luego el entierro a nada más y nada menos que al grandísimo Pepe Marchena. Es decir, Juanito Valderrama, que compuso, como ustedes saben algunos, la letra del emigrante en base a los exiliados, y que casi delante de Franco, ahora verán después, como casi le cuesta son disgustos. Pero ¿por qué digo que el arte flamenco es un arte andaluz? Porque mire usted, por mucho que nos empeñemos y por mucho que nos digan, ahora resulta que Einstein tenía razón hace 100 años cuando hablaba de la onda gravitatoria, ¿verdad? Y ahora parece que hasta algunos van a demostrar que a lo mejor no hacen falta dioses para explicar la aparición del universo y esas cosas, a través de lo que este hombre dijo hace 100 años. Blas Infante, uno de los hombres con más luz que ha parido no esta tierra, sino posiblemente la humanidad, y uno de los grandes desconocidos también. A todos nos suena el himno de Andalucía, que creó él escuchando los sones de unos jornaleros en Cantillana, quiero recordar. Pero qué pocos conocen la obra completa de Blas Infante, y qué pocos han procurado o han contribuido los medios de difusión y la propia Junta de Andalucía a que se conozca la obra de Blas Infante. Un pensador que yo lo colocaría a la altura de muchos filósofos de los que estamos estudiando, Kant, Hobbes, cuando vamos a la universidad, de esos grandes pensadores que han abierto un camino entero de luz por delante de ellos. Blas Infante nos habla efectivamente del anticapitalismo, con otras palabras, pero nos habla especialmente de Tartessos, que es nuestra tierra, de aquella tierra que la sitúa incluso a la altura de Babilonia o a la altura de las grandes civilizaciones como Persia. Fue Tartessos. Los grandes viajeros anteriores al nacimiento de Jesucristo hablaban de esta tierra, de la tierra de Tartessos, como una tierra efectivamente de luz, de la que habían brotado, y después posteriormente veremos cómo a lo largo de los siglos muchas personas, Blas Infante les llamaba, y por eso repito yo, hombres de luz, pero muchas personas que han aportado al progreso de la humanidad, intelectualmente, y números y letras y todo lo que queramos. Bien, el flamenco es andaluz porque únicamente se da en Andalucía. No se da en ninguna región del mundo. Eso que se lo quite todo el mundo de la cabeza, que por muchos historiadores, muchos flamencólogos y flamencólicos, como decía Mario Maya, muchos flamencólogos y flamencólicos que vengan a decirnos que el flamenco lo trajeron los castellanos de no sé qué, o que los gitanos de no sé dónde. ¡Mentira! Ni un gitano ni un castellano de Alemania canta el flamenco, ni de Portugal siquiera, ni de ningún sitio habido y por haber. Por lo tanto, ¿qué es castellano ni qué gitanos trajeron qué? Si solo se canta el flamenco desde que sabemos que es flamenco en Andalucía, en esta tierra, ojo, también en parte del sur de Extremadura y de la región de las Murcias. Le hablo desde la génesis del flamenco, hoy día ya se canta en todos lados, pero el flamenco creado de hace 2 siglos para atrás, solo en estas regiones, únicamente. Lo de Cataluña fue después, lo de Madrid fue después, lo del norte fue después, y lo de los flamencos esos de Francia, ¿cómo se llaman? Que cantan rumba, eso ya ni les cuento, eso ya es una cosa producto venían de Barcelona además, o sea, fíjense. Por lo tanto, el flamenco, efectivamente, los Gisiquín, el flamenco se da únicamente en Andalucía y nace como consecuencia de todo ese tejido cultural, político y social y por supuesto cultural, lingüístico y del habla. El flamenco nace en base a un habla. Es imposible cantar flamenco seseando, es imposible cantar flamenco de Valladolid, es imposible. Es imposible cantar flamenco de La Coruña, solo se puede cantar flamenco con nuestro acento, con el acento de Huelva, el acento de Granada, el de Sevilla, el de Cádiz, el de Málaga. Es imposible cantarlo porque culturalmente no suena. Es que, a ver, yo hablo con algunos musicólogos
qué capacidad han tenido los andaluces a lo largo del tiempo, que han sido los que han creado. El flamenco no se crea solo, la música no se crea solo, han sido los grandes artistas que han salido de nuestra tierra, llámese Paco Isidro, llámese Rengel aquí, llámese Abad, llámese María la Conejilla, los menos conocidos, hasta Paco Toronjo, Arcángel, Argentina, Rocío Márquez y todos esos que han salido de esta tierra. O llámese Enrique Morente, llámese don Antonio Chacón, Manuel Torres, El Fillo, la Andonda, la Trini, todos los grandes cantadores. Han sido ellos, andaluces geniales, que Manuel de Falla decía que don Antonio Chacón en su cabeza tenía un Beethoven, pero qué pocas personas y qué pena que en Andalucía no se conozca y se reconozca eso a un hombre de tanta luz, permítame la expresión de nuevo, como don Antonio Chacón. Nació en Jerez de la Frontera y precisamente el representante, para que nos entendamos, del cante castellano. Nació en Jerez, en la cuna del cante de los flamencos, de los barrios de San Miguel de Santiago. Bien, para no extendernos mucho, Blas Infante tiene un libro que habla sobre flamenco y que explica lo que ha sido Andalucía, especialmente el Al-Ándalus, y efectivamente ustedes sí han viajado. Yo que gracias al flamenco tengo la suerte de haber estado en Siria, fíjense, en Irak, en Bagdad, hemos estado en Sudán, hemos estado en Etiopía, hemos estado en Egipto, hemos estado en tantos países árabes, por supuesto Marruecos, que uno a veces cuando escucha la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, esa forma de cantar, recuerda vagamente a nuestros cantes por fandango y por seguirilla, el canto del muecín, o cuando lo escuchas cantar, yo que he tenido la oportunidad de estar con la orquesta checana de Tetuán, es que es impresionante cómo se parece en la música de los países árabes a nuestra música. Es muy curioso y muy gracioso también cuando estuvimos en Irán, fijaros, en el año 2005, recién ganado Ahmadinejad, el chiquitillo que formó todo el follón, de recién ganar las elecciones, los primeros que entramos, otro guitarrista y yo, allí en todo el follón. ¿Por qué? Yo siempre digo de broma que siempre nos mandan a los flamencos, que somos los más salvajes, y si no pasa nada, volvemos bien, van los del jazz, los del blues, los de todo. Bueno, primero los flamencos. En Irán, lo primero que me dijeron cuando llegué, el flamenco viene de aquí. Y yo, claro, pues ahí estaba completamente halagado. Ellos hablaban de Siriá, aquel gran músico que vino a la corte de Ramán, fijaros, antes de Cristo, ¿no? Pero es que cuando estuve hace 4 o 5 años en Bagdad, que también fijaros los sitios que nos meten con 16 escoltas que llevábamos en Bagdad, que yo decía, no llamamos más la atención con tantas metralletas aquí. En fin, cuando estuvimos allí, aquello es, como ustedes saben, la antigua Mesopotamia, el Tigre y el Éufrates, decían, el flamenco viene de aquí. Y los dos tenían razón. Aquello es la cuna de la civilización, pero es que Siria aportó muchísimo a la música posteriormente con los siglos. Y cuando vamos a Marruecos y dicen el flamenco viene de aquí, también tienen razón. Es decir, son todos esos pueblos que han aportado a lo que ha sido Al-Ándalus, lo que ha sido Andalucía a lo largo de los siglos. Y el flamenco, insisto, solo se da aquí. Blas Infante en sus libros abunda muchísimo en torno a esto y dice cosas maravillosas, habla de la esencia de verdad del melos andaluz, del etos musical de Andalucía. Si les parece, para no embalarme yo mucho con mis palabras, voy a hacer un primer cante, ¿vale? Para que el cante a mí me serena, me hace que me frene un poquito tanto hablar. Y le voy a hacer un cante por Tarantas de Linares, dedicado precisamente a la figura de Blas Infante, a quien le hemos dedicado uno de los últimos discos, el cante flamenco dedicado a Blas Infante. Son unas letras de un catedrático de literatura gitano, granaíno, que tuve la suerte de conocer, Pepe Guirría Maya, que en los años 70 compuso Macama Honda y grandes espectáculos, Camelamos Naquerar, que Mario Maya llevó por el mundo entero, y que reivindicaban no ya solo al pueblo gitano, por supuesto que sí, sino las condiciones de miseria de los trabajadores andaluces. Una persona con un sentimiento de lo andaluz muy interesante. Por Tarantas de Linares, ¿vale? Que son de aquella tierra, me voy viniendo para acá musicalmente hablando, recordando en este caso al padre de toda esta teoría. Decía que flamenco, efectivamente, y es lo más aceptado, no viene de Flandes, no viene de tantas cosas como se ha dicho, no viene de los pájaros, sino de Felak Mengu, dos vocablos árabes, que igual que olé viene de Allah, Allah. Es otra cosa que cuando vas a esos países, que cuando escuchan música lo que se dice Allah, Allah, como Dios mío, ole, ole, no. Nosotros el ole viene de Allah, y Felak Mengu, flamenco, es campesino desterrado, campesino sin tierra. Algo así como un jornalero actualmente, tal y como están las cosas. Por Tarantas de Linares.
culpa porque, como me corresponde, no le he presentado a mi guitarrista. Estaba antes hablando de los guitarristas y son los pares del flamenco. Porque si algo pasa, que se equivoca el cantador, el bailador, la culpa es de ellos siempre. Y son de verdad los trabajadores. Tiene 23 años, estoy hablando ya, ¿no? 24 años, es de Almería, 23. Es que le pongo y le quito y se cambian todo. Nació en Almería, su familia es de origen granadino, pero él ha estudiado, se ha licenciado en el Conservatorio de Córdoba y actualmente vive en Sevilla. Ha sido Premio Nacional de Guitarra, Premio Desencaja de la Junta de Andalucía y uno de los portentos, ya van a escuchar el porqué de mis palabras, de los portentos del toque juvenil actual. David Caro. La Infante decía una cosa muy curiosa cuando hablaba de lo popular en el flamenco, ¿no? Decía que si el cante hondo, además le gustaba decir cante hondo y con la A se aspiraba, que si era popular, en el sentido de lo que es cultura popular. Y hace una definición maravillosa, dice que es popular, dice es aquello que es grato aceptarlo, que el pueblo tiene bien aceptarlo como algo grato. Y lo distingue del cante vulgar, del cante plebeyo, y efectivamente la copla vulgar es algo que se pierde con el tiempo, pero una seguidilla de Tomás Pavón o de la Niña de los Peines, o un cante por soleá de Oliver de Triana, o un fandango de Paco Toronjo, será una cosa que no se perderá. Eso es lo popular y es lo que tiene valor frente a lo vulgar y en un momento dado a cuestiones de plebeya, ¿no? Como dice bien él. En fin, es una distinción que a mí me gusta especialmente hacerla. Y él ya a principios del siglo XX habla de la estupidez, de esa estupidez que supone enfrentar el cante gitano con el cante no gitano, cuando el cante es el cante flamenco y ya está. Y cantan bien los que cantan bien, y sean como sean, del color que sean, hasta japoneses con la cara como cantan flamenco para rabiar de bien.
que es curioso. Es decir, ya hoy día esto desde que lo sienta, aunque no olvidemos dónde está la cuna, dónde está, por supuesto, la esencia. Bien, y si me permiten, vamos a pasar a hablarles del tiempo, de la memoria, del compromiso en el mundo del flamenco. Verán ustedes, el flamenco nace en un pueblo, el andaluz, históricamente avasallado. Un pueblo que ha sido, bueno, sacudido por la historia. Es decir, mujeres y hombres que sufrieron lo que no está en los escritos. Cuando hoy día vemos esas cosas que Saramago, al que tuve la suerte de conocer, decía: no entiendo cómo los seres racionales hoy día se quedan sentados en su sillón y no se mueven ni se conmueven ante lo que están viendo por la televisión. Decía que había muchos revolucionarios de internet, ¿verdad? Todo el mundo revolucionario de internet, poniendo cosas, pero luego no eran capaces de moverse y salir a la calle y que eso les sacudiera. En ese sentido, el flamenco hay que analizarlo como el cante que nace y que hunde sus profundas raíces en un pueblo avasallado, en un pueblo que cuando vemos efectivamente lo que ocurre, los horrores que ocurren en el mar Egeo, los horrores que ocurren en cualquiera de las guerras, nuestra gente, el pueblo andaluz, sufrió horrores muy muy graves, muy grandes, sufrió hambruna, sufrió la explotación, sufrió a los condes, a los duques, a los terratenientes, el feudalismo más brutal de toda Europa existió aquí y todavía sigue existiendo. Andalucía es una de las tierras donde hay más terratenientes o más hectáreas dominadas o hermanos de pocos, de usurpadores de terratenientes que previamente se lo habían quitado al pueblo, porque esa lógica es distinta. Bien, insisto, sin entrar en ese tipo de cuestiones. Al ser el cante de un pueblo, las primeras letras que conocemos, por supuesto, eran letras que le cantaban al amor, a la madre, a la belleza de una mujer, a la belleza de un hombre, a la familia, etcétera, pero también hablan de reivindicaciones. Y también hablan de situaciones de pobreza y de injusticia, no hablan de justicia, hablan de pobreza. Mucha religiosidad, que también había, por supuesto, es un pueblo históricamente muy religioso. Es muy difícil encontrar cantadores o bailadores o guitarristas ateos. Hay casos, pero hay muy poco. Y poco más que suena como un poco agresivo dentro del mundo del flamenco emplear letras de ese tipo. Sería cuestión de todavía buscar el cómo hacerlo, ¿no? Pero en ese sentido, el flamenco es una música que nace ya con una esencia de protesta. Y no les estoy diciendo de partidos políticos, no, les estoy hablando social, una esencia de protesta social. Y encontramos letras, por ejemplo, fíjense ustedes, que hacen alusión a Toca por Alegrías de Cádiz, letras de finales del siglo XIX, que hablan desde entonces. Esto lo recopila José Luis Ortiz Nuevo, de la sazón. Él fue, creo que, no sé si fue diputado del Parlamento por el Partido Andalucista, pero ha sido un gran hombre de letras, de temas del flamenco, de la Bienal Flamenca y todo eso, ¿no? Ha sido director de la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla. Y él lo recopiló en un libro que se llama Pensamiento Político en el Cante Flamenco, muy interesante, que se lo recomiendo a todos ustedes. Por ejemplo, estas letras que hablan del intento de dominación francesa en España, de Napoleón. Desde entonces vienen estas letrillas. Llegaron al barrio de la Victoria. La isla de León, hay el baluarte invencible. La isla de León. Los gaditanos, el que no pudo
flamenca y la ola, demostrarle al mundo seré fácil. Estamos hablando del siglo XIX y incluso letras que nos hablan, seguirillas antiquísimas, la recopila Antonio Meirena, puesto que por seguirilla mismo, de riego. Más letras por seguirillas que hablan de riego, hablan después, veremos, de Hernández y Galán, es decir, mencionan a una serie, incluso a Mariana Pineda, una serie de personajes de la historia. Por lo tanto el pueblo reflejaba lo que ocurría, el pueblo andaluz reflejaba lo que sentía, lo que ocurría, y cuando habla de la justicia, habla de la injusticia, habla de cómo, esas letras tan famosas de que de qué me mantenía, yo me preguntaba al juez que de qué me mantenía, yo le dije que robando, como robo auxilia, pero yo no robo tanto. Cosas tan antiguas que se cantaban ya a principios del siglo XX, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de letras que forman parte del acervo popular, de la poesía popular, por cierto, en la que han hundido sus raíces desde nuestro premio Nobel Juan Ramón hasta Federico García Lorca, pasando por Machado, Alberti, todas, etcétera, incluso Becker, hundieron sus raíces en la poesía popular que alimentaba el flamenco. Miguel Hernández tiene libros enteros dedicados a esa poesía que, como dicen algunos autores, podía en una letra de seguirillas podía comprimir todo el Otelo de Shakespeare, es decir, todo un libro entero hablando sobre los celos. Se puede resumir en esa letra por Soleá que dice: la noche del aguacero, ¿dónde te metiste que no te mojaste el pelo? Por ejemplo, ¿verdad? Lo iba comenzando, eso es Andalucía, eso es más flamenco imposible, eso es poesía popular, absolutamente. Bien, bueno, pues ¿qué ocurre? Que el flamenco no ha sido, como muchos han dicho, los artistas flamencos han sido el sol que más calienta, ¿no? Casi eso me llevó a escribir el libro Las voces que no callaron. No ha sido así, los artistas flamencos a lo largo de la historia se han posicionado. Y insisto, no vamos a hablar de partidos políticos, vamos a hablar de posicionamiento, de una cuestión de dignidad muchas veces social. Es algo que hoy día, ya veréis, está muy muy perdido, una cosa que yo critico, ¿no? Que hoy día se haya perdido esa esencia. Vamos a llegar ya a los primeros años, a la Segunda República Española, 1931. Nos encontramos con que la mayoría de los artistas, nosotros, los estudiosos que analizan estos temas, llegamos a contabilizar casi el 90%, el 95% en mi caso, de los artistas flamencos a favor de la Segunda República. ¿Por qué? Por todo el movimiento cultural que ustedes saben que hubo en aquellos años, educativo y cultural, favoreció a aquellas compañías, pues entonces estaba la ópera flamenca, aquello fue un boom, es decir, trabajaba prácticamente todo el mundo. Y claro, lógicamente, personas incluso que no tenían estudios, si ven que su trabajo va bien, pues dicen, y que además las mujeres podían votar, y en el flamenco nos encontramos casos de mujeres libres a ultranza. Bueno, ahora que están las cosas tan con los malos tratos, el tema de los malos tratos, en el flamenco fue a la inversa. La rubia de Málaga se cargó al canario, era su marido, y lo cargó ella, es decir, las mujeres flamencas eran bravías, eran hechas para adelante. También que esa paquera de Jerez, que dicen que llegaba a Madrid empezaba a culito, los ponía todos firmes, ¿verdad? Es decir, el flamenco, esa Fernanda de Utrera, esa Bernarda, o por ejemplo, los más antiguos como era la niña de los peines, Pastora Pavón, que es para leer su biografía.
dejó a uno de sus queridos, porque una mujer muy moderna que fue mujer de Manuel Escacena, y yo creo que eso también contribuyó, esa forma de amar y de sentir en su vida de esa mujer, contribuyó a esa manera es patrimonio de Andalucía, pero yo les convido a que ustedes, si no han escuchado a la Niña de los Peines, le pongan el alma y el corazón, porque sin duda yo que estoy leyendo ahora, por ejemplo, a Kafka otra vez, yo soy muy aficionado a la literatura, o a Dostoyevsky, esos grandes, pues no le tienen nada que envidiar a la Niña de los Peines en su terreno, la Niña de los Peines en el suyo, pero no se puede cantar más bonito y mejor y decir mejores cosas por esa garganta, era imposible. Lo de cuando Federico de García Lorca decía, mira niño, oye el silencio, es un silencio ondulado, se refería a ese silencio que hacía Pastora entre un cante y otro cante. Impresionante, de verdad, una comportamiento de mujer. Las notas que le dejó a su anterior marido, te dejo por el Pepe, que ese sí que es un tío, no tú. Cosas así, por Pepe Pinto. Lo dejó por Pepe Pinto y le dejó una nota en tu casa así puesta. Le digo, te dejo por el Pepe, que ese sí es un tío, no tú. Ahí lo dejo. ¿Sí? Eran mujeres absolutamente libres, ¿no? Aunque el flamenco ciertamente en sus letras ha sido machista, pero lo era la sociedad, lo era la sociedad. Luego veremos cómo, o veremos, explicamos si queréis, cómo las mujeres desde luego no vivían ese machismo. Las mujeres artistas, luego había otras, como por ejemplo María la Perrata o Tianica la Periñaca, que hasta que no se quedaron viudas no pudieron cantar porque en su caso no les dejaban los maridos. Bien, la mayoría de los artistas estaban con la República. ¿Y qué pasa? Bueno, porque proliferan y surgen muchos más cantadores, surgieron niños en todos los pueblos, hay niños en todos los pueblos, hay por haber el niño de aquí, el niño de aquí, el niño de Marchena. Y Tony Leblanc, que tenía tanta gracia, decía, y ahora el niño de no sé dónde, salía uno con 100 años cantando, ¿no? El niño de tal. Obviamente salieron niños por todos lados, el niño de Marchena, el niño de Utrera, el niño de Granada, el niño de Sevilla, el niño de todos sitios, de San Roque, en todos sitios había niños y niñas de la Puebla, niñas de Antequera, en fin. Y todo eso lo favoreció en cierta forma en la República. Ya el flamenco había salido un poco del ostracismo de la cueva y se había adentrado en los teatros, en los grandes cafés cantantes, se había adentrado incluso en las plazas de toros, ¿verdad? Pues ¿qué pasa? Que estalla la guerra civil y los flamencos, la mayoría, algunos les pillan el bando, pero la mayoría habían cantado cantes republicanos. Por ejemplo, tócame por fandango. Le voy a hacer 2 o 3 fandangos de los que cantaba el Curruco, Manuel Vallejo y cantadores de la época. Se habían posicionado con su cante. Vamos allá, David.
efectivamente cuando avanzan las tropas, avanzan los militares, entran por el norte de África, los primeros que pillan en la bahía de Algeciras. Bueno, ustedes saben que hubo ciudades como Granada o Sevilla donde muy pronto triunfaron los nacionales y empiezan a sucederse las escenas de horror, pero dentro de los flamencos. Por lo tanto, esa parte de la historia que les digo que no se cuenta y que para mí resulta honrosa también, hombres y mujeres que se dejaron la vida por cantar lo que ellos pensaban y sentían y que en definitiva encontraron tan mala suerte, como es el caso del Corruco de Algeciras, un cantado muy poco conocido. Fíjense que se creía que había muerto en el frente de Teruel luchando con el bando republicano, que él era republicano, había sido uno de los mayores fandanguerilleros republicanos, el que creó parte de estas letras. ¿Y qué ocurre? Que gracias a su biógrafo, Voz de Luto y Almadraba se llama el libro, Juan Rondón, que recordar, es decir, sabemos que no fue así, que murió en la batalla del Ebro y vistiendo el traje nacional, pero verán ustedes por qué. Cuando entra Franco, efectivamente, tiene que correr, él corre hacia Málaga y allí lo apresan, ¿no? Cuando entra Arias Navarro, ustedes saben que se han celebrado lo de la desbandada y todo eso, ¿verdad? Allí lo apresan, allí lo cogen y se lo llevan a Algeciras, lo meten en un calabozo. Y claro, era tan conocido que en el bando republicano la gente, los aficionados flamencos, escuchaban sus letras, escuchaban sus cantes flamencos republicanos, sus fandangos republicanos. Y consigue a través de un amigo suyo, médico, un aficionado flamenco, que le conmuten una pena de muerte de aquellos juicios sumarísimos que se hacían, pero a cambio el tribunal decide que se tiene que ir, calentar y luchar con el bando nacional, como una especie de reconversión. El Corruco no le quedó más remedio porque corría peligro la vida de toda su familia. Así que las contradicciones de la historia lo mandan a la batalla del Ebro a disparar en contra de un bando que lo vanagloriaba y que cantaba sus temas, y muere por fuego republicano y está enterrado en Balaguer, en Lérida, fruto de esa fratricida guerra civil. Cantador republicano, fíjense ustedes las contradicciones de la vida, es curioso, pues eso forma parte también de la historia de Andalucía, porque forma parte de la historia del cimiento de la música de Andalucía. O el Chato de las Ventas, a quien, porque era echado para adelante, orgulloso, lo pillan en Badajoz. El Chato había cantado a favor de las federaciones, de que Andalucía, España fuera una federación de naciones. Fíjense ustedes que es flamenco, y era creador de una malagueña que hoy día se canta muy poco, la malagueña del Chato de las Ventas apenas se hace, de un estilo por malagueña. Bueno, pues el Chato de las Ventas directamente, porque además perteneció al Partido Comunista, él directamente estuvo militando en el Partido Comunista, directamente en Badajoz lo sentencian a muerte, y no se ponen de acuerdo los críticos en si muere fusilado o de un infarto que le dio cuando le comunicaron que iba a ser fusilado, porque ahí hay algunos testimonios. Es decir, nos encontramos muchos ejemplos. Por ejemplo, Rita la Cantaora. ¿Han oído ustedes hablar? ¿Va a ir Rita la Cantaora? Existió de verdad y era cantaora. Lo que pasa es que nació en el siglo XIX, era una mujer mayor, apenas tenemos fotografías de ella. Pues murió, parece ser que por avatares de la guerra, en su biógrafo, por la aviación alemana, cuando descargó algunas de sus bombas. Rita estaba ahí. El bailador, el gato. Hay también historias como, por ejemplo, la de Pepe Marchena. Pepe Marchena le pilló, era un hombre que había estado muy cerca de la gente composible, y Pepe Marchena, que sin embargo durante la República cantó y trabajó mucho, pero estaba muy cerca de la gente, para decir, más reaccionaria, ¿no? Y a Pepe Marchena, precisamente, cuando entró Queipo de Llano, lo pusieron a cantar saeta, y le cantó una saeta a la Macarena antirrepublicana, poniendo a los republicanos como lo peor del mundo, y a Queipo lo puso de lo más alto, ¿no? Pero, sin embargo, cantando, en Cartagena los pillan los republicanos, porque los flamencos, eso sí, no tenían a nada. Ellos se pasaban de un bando a otro como decían, nosotros vamos a cantar, ¿no? No le tenían a nada. Y claro, no sabían que aquello ya corría la voz, que se sabía prácticamente todos los que estaban en un sitio. Total, y no es gracias al niño Sabica, el gran guitarrista Sabica, que posteriormente lo veremos, se tuvo que exiliar a Estados Unidos. Sabica tenía un cuñado que era un amigo de Federica Monseni. ¿Se acuerdan ustedes de aquella gran líder anarquista, Federica Monseni? Pues Federica Monseni tuvo que mediar para que no fusilaran a los republicanos a Pepe Marchena, Y bueno, el Guerrita y Fanegas, que eran cantadores republicanos, muy republicanos, estos sí que significaron mucho, de la Unión, de las minas de la Unión, que han sido cantadores mineros, en Cartagena de la Unión, tuvieron que interceder también porque ellos eran unos grandes admiradores de Marchena. En fin, Marchena se libró por los pelos de aquella. Bueno, ustedes saben que
Bueno, Chaconcito era muy poco conocido, un imitador de Antonio Chacón, murió también defendiendo en la batalla de Madrid, murió en la batalla de Madrid defendiendo el no pasarán famoso. Y posteriormente fueron muchos los que cogieron rumbo al exilio. Aquel cantaor famoso Angelillo, que participó en tantas películas en los años 20, en los años 30, el franquismo lo borró de los créditos. Es decir, salían las películas, pero salía su nombre borrado de los créditos. Se fue a Argentina, murió en Argentina sin haber pisado a España después de irse, exiliado, porque aquí tenía pena de muerte por haber sido republicano. Él había cogido más, o sea, había estado en el frente. Y allí murió, pero fíjense ustedes qué casualidad, murió operándose de un apéndice, se fue la luz en un apagón en todo el hospital y se quedó la criatura en la mesa de operaciones. Fue una cosa curiosísima. El gran Angelillo y la mítica bailadora Carmen Amaya, que consigue llegar hasta Oporto y coger un barco allí, rumbo primero a Cuba y Argentina. Hay unas fotos, por cierto, curiosísimas, estas son del año 40, de una patera enorme de refugiados hambrientos españoles huyendo de la dictadura, que llegan a Venezuela muertos, harapientos. Era para verlo, que recuerdan cuánto recuerda a lo que estamos viviendo ahora con el drama de los refugiados. El niño de Utrera, Miguel de Molina, tan conocido como por ustedes también, que aunque no era flamenco estrictamente, pero sí estaba muy apegado a los flamencos, por lo tanto lo nombramos aquí. Todos ellos tuvieron que coger rumbo al exilio en este caso porque bueno, la homofobia que reinaba, como ustedes saben, fue una cosa tremenda. En fin, el franquismo fue tremendo porque el flamenco sufrió un bajón impresionante, y aquí hay que destacar la figura de Juanito Valderrama, que habiendo pasado por la cárcel, fue un hombre que supo renacer de las cenizas, incluso montó una compañía que contó con el aprobado del régimen, entre comillas, ¿no? Pero Juanito Valderrama supo salir, y él fue incorporando poco a poco a republicanos que estaban ahí medio denostados, como le he dicho, como el gran José Cepero. Y hay una anécdota muy graciosa que a mí me gusta contar, y es que Valderrama alcanza tanta popularidad con El emigrante que hasta Franco lo invita al Palacio del Pardo. Y el Marqués de Villaverde, si no me equivoco, el yernísimo, ¿verdad? El Marqués de Villaverde le pide, estaba Luis Mariano, estaba Carmen Sevilla, en fin, artistas del régimen, y a Juanito Valderrama, que estaba la criatura allí diciendo, pero si yo era de la CNT, si esto, tal, en fin. Allí estaba Franco, y cuenta en su biografía de Antonio Burgos que le dice el Marqués de Villaverde: Su Excelencia quiere que cante El emigrante. Y Valderrama, Dios, El emigrante lo había compuesto Valderrama basándose en Orán, que era un protectorado internacional, ¿verdad? En Orán, Casablanca, en Tánger, Orán y Tánger, era un territorio internacional, y por allí había muchísimos exiliados españoles, porque, como ustedes saben, muchos de ustedes sabrán, la mayoría creían, el mundo entero creía que Franco iba a ser producto de 2 días, que cuando quitaran a Hitler de en medio y a Mussolini y a sus aliados, pero ojo, nuestro gran querido y alabado Estados Unidos, como lo han mencionado, gracias a Estados Unidos, Franco se mantuvo durante 40 años de hierro y de sangre. Bien, pues decía Juanito, cuando él cantaba en aquellos sitios, que yo estuve contigo en el batallón en Marto, otro en Úbeda, que yo te conocí en Ciudad Real, que tal, que cual, decía que la gente lo abrazaba llorando, y claro, él aquí no podía cantar al exiliado, porque la censura del régimen se lo cargaba enseguida, pero hizo lo de, ustedes saben, cuando salí de mi tierra volví la cara de... En fin, Franco le pide que lo cante, y Valderrama, que sabía todo esto, que lo había contado algunos amigos del círculo íntimo, lo canta. Se baja del escenario, viene el Marqués de Villaverde y dice: Su Excelencia quiere que lo repitas. Y dice Valderrama en sus memorias, dice: en ese momento supe que me iban a fusilar. Dice, porque claro, tontos no eran, y habrían escuchado, se habrían filtrado con los servicios de espías esos que tenían. Total, que se baja de cantar, y dice, el Marqués de Villaverde, cuenta, tan serio, le dice, ven, acompáñanos, que te quiere ver Franco. Y Valderrama dice que era como de aquí hasta allí, hasta el final de la sala, pero que fueron los pasos más largos de su vida, porque decía, yo sabía que aquel hombre decía, cortarle el cuello ahora mismo, porque esto es un cante subversivo, esto. Y dice que llega, hace así Franco, le da 2 dedos, le da la mano y dice, muy bien Juan, muy patriótico. Y Valderrama, que yo no sé si ustedes lo vieron alguna vez, que era la criatura así, era más chiquitillo que yo, con los ojillos así, dice que los suores de la muerte. Se dio la vuelta y no pudo pronunciar ni palabras. En fin, es una anécdota, pero dentro de lo trágico que fue todo aquello, de todas las muertes, de la represión que hubo. Ya les digo que las fosas comunes están llenas de nombres de palmeros, de bailadores, algunos de ellos no eran ni siquiera conocidos, porque formaban parte de las compañías flamencas, y que los fusilaron por sus pertenencias políticas. Hay también una anécdota graciosa del padre Manolo Caracol, que le decían Caracol del Burto, tenía un nombre del Burto aquí pronunciado, posiblemente un lipoma de tipo adiposo, pero era un señor que
estaba muy pegado a su hijo. De hecho lo llevó en 1922, nada más y nada menos que a Granada, a mi tierra, donde Federico García Lorca, Manuel de Falla, el pintor Zuloaga, Ramón Gómez de la Serna y Juan Ramón Jiménez también estuvo invitado, una serie de intelectuales. Ellos querían que el flamenco hondo fuese conocido, resurgiera y que la élite y las orbes intelectuales lo veneraran, en el sentido de que lo aprobaran, porque hasta entonces estaba visto como de gente de mal vivir, ¿verdad? Una cosa así como un poco... Bien, allí lo llevó, y Caracol, bueno, entre toda aquella gente que a la postre serían republicanos, ustedes saben, José Manuel de Falla, que era así un poco muy católico y demás, pero intercedió por Federico cuando mataron a su gran amigo, en fin, ustedes saben. El padre de Manolo Caracol que luego incluso le imploró de rodillas a Franco y hablaba de su excelencia. Claro, Caracol sí se cambió un poco la chaqueta, aunque yo no me quitaré siempre el sombrero con su arte, las cosas como son. Pero el padre Manolo Caracol cuenta una anécdota, estaban tan enmayados, se habían ido a Madrid después de la guerra, que él puso el oído en la cola esta de la beneficencia, de la Castilla de racionamiento. Él escuchaba que al que decía España una grande libre, le daba más, como que le echaban más comida, ¿no? Y la criatura se puso allí, que no tenía ni cartilla ni nada, y se puso allí en la cola después de haber prestado la atención, y llega, le toca su cartilla y dice, y salta Caracol del bulto, España 1, España 2, España 3. Y le dice el falanista, ¿cómo? España 1, España 2, vaya usted a la mierda, hombre. En fin, eso lo contaba Chano Lobato, y la criatura con un hambre. Hay otra anécdota también muy graciosa. Pericón de Cay ha sido la gracia de Cay en esencia, y le cuenta a José Luis Ortiz Nuevo, que recopiló sus memorias, que él nunca había sido político, pero que durante los años de la República, como veía que los cantadores, cuando cantaban cosas políticas, se ponían, dice, yo canté en un teatro ya desaparecido de Sevilla, que ahora no me acuerdo si es el Teatro Duque o por ahí, cantó 2 coplas que eran republicanas, y se puso aquí, al día siguiente, el gran cantor republicano en los periódicos, y Pericón sintió hasta miedo, que era la República, no había llegado la guerra. Total, ¿qué pasa en los años, el año 42, 43? Pericón cagado. Pericón se acordaba nada más de aquellos, fíjate que tenía una vida de trayectoria, pero se acordaba nada más de aquellos 2 fandangos, y cada vez que veía un falangista por la calle, lo que sea, se acongojaba. Total, que dicen, cuentan las memorias, que le tocan un grupo de falangistas, llega una noche lluviosa de Navidad, y llega y la mujer, Pericón, ¿qué te lo dije? ¿Para qué cantas? ¿Para qué no sé qué? Que no tenías que haberte metido en política, hay 7 falangistas ahí vestidos como vestían ellos. Y Pericón ya está, ay, madre, por Dios, despidiéndose de la mujer, llorando los dos, abren falsa alarma. Ellos, por inteligencia, habían apuntado a sus niños de varillas pobres en la falange para que les dieran de comer, para que los instruyeran, les dieran de comer, y venían a entregarle, a darle ropa para los hijos. Pero al mes, a los 2 meses, sí que vinieron a por él. Se presentaron y efectivamente, sin medias palabras, ustedes vénganse con nosotros. Y la mujer, que te lo dije, que no sé qué, que no sé cuánto. Total, lo llevan al presidio de Santa Catalina. Y Pericón ya renegando de toda su existencia, llorando, pues es que lo fusilaban directamente. Era la época en que ellos diariamente escuchaban fusilar en el paredón de Santa Catalina. Y cuando llega, lo meten en un calabozo y se encuentra un compadre suyo, guardia civil, que se había pillado la borrachera más grande del siglo y le había pegado a un superior suyo y lo habían metido en el calabozo. Ese guardia civil, por amistad, había pedido a esos amigos que fueran a recoger a Pericón para que viniera a la cárcel a cantarles a él. Pero claro, no le habían dicho ni pío. Y Pericón iba a la criatura con un Pericón que se creía que lo mataba. Y cuando llegó Pericón allí y le cuenta lo que le había pasado, dice, hijo mío de mi vida, una notita, una notita aplicable siquiera. Total, que ya Pericón lloraba con las lágrimas, caía, y además el guardia civil tenía posible y se lo llevaba mucho a Pericón y le endiñaba cada 2 por 3 billetes de duro, pero aquello le daba a la criatura que estaba enmayado. Cuando la mujer vio volver a Pericón cargado de billetes y libre, fue una de las anécdotas más célebres de esos tristes años de la posguerra. Aunque es verdad que hubo una censura tremenda. Ustedes conocen la famosa letra, toca la por tango ahí mismo, David, que es muy conocida. En los años de la República, la niña de los peines de la galaxia. Triana, ay Triana, qué bonita está Triana, qué bonita está Triana. Llegó Franco y ahora era Triana, Triana,
te amo, qué bonita está te amo, cuando le pone la puente, las banderitas y traman. Vale, republicana, vale, pero ustedes saben la famosa letra de Rafael de León en la que se dice que participó Federico García Lorca, un amigo, ojos verdes, apoyado en el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche de mayo, pasaban los hombres y yo sonría, un hombre sonreía. Prostitución masculina en los años 30, ojo, homosexualidad, vamos, lo más antinacional catolicismo. Esa letra sufrió, era una letra que era imparable, porque la cantaba todo el mundo, pero ya no era un hombre apoyado en el quicio de la mancebía, sino una mujer viendo pasar un día a otro hombre y aquello suavizándolo hasta no poder más. Allí no había escenas ni sexuales ni eróticas, que es un poema absolutamente erótico, una canción absolutamente erótica y sexual, y que reivindica una parte de la realidad, que era la realidad de los homosexuales durante los años 30, se habían sentido bastante más liberados y que, por desgracia, en fin, Ojos Verdes fue otra de las coplas que más censuran. Bueno, estamos en los años en los que triunfan fundamentalmente Manolo Caracol y Lola Flores y pocos más artistas del régimen, y el franquismo se bate en torno, fíjense, a la estética de Antonio Mairena, pero porque Antonio Mairena también era republicano, después fue un votante socialista muy reconocido. Hay historiadores que dicen que Manolo Caracol participó en de hecho unos falangistas le pidieron que cantara al Calzó pistola en mano, y eso lo cuenta Mairena, pero él nunca dijo que Manolo Caracol estuviera ahí, jamás. Estuvieron siempre enfrentados artísticamente, pero nunca cuenta Mairena. Pero en torno a su estética cantadora, sí que a Ricardo Molina, a Mundo y Formas del Cante Flamenco, que fue un libro que escribieron prácticamente para el franquismo. Un libro lleno de mentiras y de sandeces, pero que está bien tenerlo como... Vamos, en el libro Manuel Vallejo no sabía cantar, bueno, los cantadores de Rebollo, Toronjo, todo eso, nada, eso no es nada, eso eran... para Antonio Mairena no existían siquiera. Pero Mairena con el tiempo, aunque sí queda en una posición muy recta, muy firme, se desdijo bastante de lo que escribió en Mundo y Forma del Cante Flamenco. En torno a ello gira el franquismo más recalcitrante, ¿no? Ese cante, y ese cante nada más a las vírgenes, a los dioses y a la mujer en la casa y el hombre en los toros y en la taberna y tal y cual, ese cante y esas letras. Pero sin embargo, en torno a ahí surgen en la Puebla de Cazalla, en esos primeros pueblos de Sevilla, autores como el de la Puebla de Cazalla, a ver si me acuerdo ahora, Paco Moreno Galván, Francisco Moreno Galván, José Meneses, Manuel Gerena. Es decir, empiezan a brotar cantaores, Paco Moyano, Salvador Tábora con La Cuadra, que ya a finales de los años 60, se atrevían a colarle al régimen, o Luis Marín, que en el año 68, por Petenera, que en el año 68 grabó un disco que se llama Cantata Andalucía, y nadie sabe cómo fue capaz de colarle al régimen una letra del Che Guevara y una letra dedicada a Julián Grimau, nada más y nada menos. En el año 1968 Luis Marín canta esto. Cantador de ronda muy poco conocido, asesinado por un militar fascista, falangista, por un militar, era militar de Franco, sobra lo demás. En el Paseo de la Castellana, cuando salía con su novia del cine, atropellado, el militar reconoció los hechos, dijo que lo había matado queriendo porque sabía quién era, un rojo de mierda, y pasó 3 o 4 días en la cárcel y ya está. Petenera de Luis Marín. Estamos escuchando el cárcel. Vamos allá. David. Ay, qué guitarra. David.
Toma que toma, toma que toma. Esta letra casi premonitoria la escribió Ernesto Che Guevara. Mañana, cuando yo muera, no me vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra. Nunca estaré bajo tierra. Soy viento de libertad. Mañana cuando yo muera, no me vengáis a llorar. Verdad. Y la letra que dedica Luis Marín a Julián Grimao. Tu sangre sembró un camino. Tu sangre sembró un camino de flores de libertad. Yo quiero ser llenar dinero, compañero de mi corazón. Ay, yo quiero ser el jardinero de tu frondoso ojo rosa. Compañero, compañero, ay, muerto por la libertad. Debieron entender los señores de la censura que aquello era un acto poético, pero estaba más que claro. Después lo asesinaron. También asesinaron a mi paisano Antonio Cuevas el Piqui, que grabó disco, el primer disco que se le dedica a Blas Infante, y uno de los, quizá el único, junto con algún otro más, que manda gallas que a Blas Infante, el padre de la patria andaluza, y además un señor tan curtido, un grandísimo intelectual que dilucidó en torno al flamenco, no se le hayan dedicado desde el propio mundo del flamenco la importancia que requiere. Antonio Cuevas el Piqui fue asesinado en la carretera de Madrid a Barajas en extrañas circunstancias. Además aquello prescribió, yo intenté investigarlo estando de periodista en la Opinión de Granada, aquello había prescrito, no hubo manera, y había sido un hombre muy significado. Había cantado a Blas Infante lo mataron por Andalucía, 3 asesinos cobardes que le temen a la luz del día. O había cantado letras de yo no sé por qué en la plaza los toritos, toditos tienen que ser de Domecq. Había cantado cosas bastante comprometidas, letras que hay por ahí muy interesantes.
Antonio Cuevas el Piqui, una de las muertes enigmáticas de los años de la transición. Hay anécdotas que se suceden. Bueno, saben ustedes que es muy importante Salvador Tábora en La Cuadra, en Sevilla, todo el teatro social que hizo con aquellos grandísimos espectáculos como Quejío, en los que fue reivindicando a través de los pueblos, y de ahí salieron figuras como El Cabrero, como Pepe Suero, grandes artistas posteriormente que han sido muy conocidos. Brotan de La Cuadra Salvador Tábora, gran dramaturgo que vive todavía, ya está mayor pero sigue con una actividad incesante, manteniendo precisamente La Cuadra y manteniendo ese compromiso político. Él dijo una cosa muy interesante en los años 70. Dijo: ustedes nos podrán censurar las letras, pero jamás podrán censurar el dolor que protesta contra vuestra opresión. Eso dijo Salvador Tábora, y es precioso, debería reivindicarse hoy día. Y efectivamente le pasó factura política a sus reivindicaciones. Hay anécdotas que no dejan de ser curiosas. Por ejemplo, Enrique Morente, vamos a cantar el fandango ahí, alto por arriba. Enrique Morente, el mismo día que Carrero Blanco batió el récord de salto de altura, como ustedes saben, el mismo día, como el franquismo no quería reconocer que había sido un atentado, que había sido ETA, que tal, para que no cundiera el pánico, el que iba a suceder, el Estado, el presidente del gobierno, en fin, el Carrero Blanco. El mismo día mantuvieron actuaciones y demás, y Enrique Morente cantaba en el Colegio San Juan Evangelista, mi paisano Enrique Morente, que entonces vivía en Madrid y estaba empezando a la orilla de Pepe de la Matrona, de Marcial. Bien, y no se le ocurre otra cosa. Colegio San Juan Evangelista, por cierto, que fue el último sitio donde cantó Camarón en vida, ¿verdad? Donde cantó Camarón de la Isla. Que empezar cantando este fandango de José Cepero, que José Cepero se lo había dedicado a una novia, a una mujer, a una amante suya. Cepero, recordemos, cantador republicano que rescató Juanito Valderrama porque había sido totalmente denostado. Fandango que canta Morente, nada va a empezar su repertorio el mismo día de hoy. Para ese coche funeral yo no me quito el sombrero. Para ese coche funeral que la persona que iba dentro me ha hecho a mí de pasar lo más terrible tormento. Muchas gracias. Se levantó el censor, que había en todas las actuaciones, paró aquello, clausuró 100.000 pesetas de multa de la época y Enrique en el calabozo. Y por aquella época Enrique trabajaba mucho, Enrique Morente, trabajaba mucho con Manzanita, el gran cantante que la gente desconoce que fue un grandísimo guitarrista y tocador y acompañante, buenísimo. Lo que pasa es que ganó mucho más dinero, lógicamente, con su repertorio. Pero Manzanita pues le daba mucho oído a Gitano que lo llevara a cosas de política, y Morente de vez en cuando lo llamaban en Suiza, lo llamaban para unas cosas total, que llegan a Bélgica a un congreso del Partido Comunista que lo habían llamado, pues yo qué sé, estaba la Pasionaria, Santiago Carrillo, estaba Enrico Berlinguer, estaba Álvaro Puñal, estaban todos los gordos de toda Europa, todos los exiliados, y claro, se presentan allí. Y le dice, y claro, el otro empezaba a ver banderas republicanas. Manzanita no sabía mucho, pero le digo: Enrique, no me habrás traído, que mira cómo están los payos allí matándose entre ellos en España. Esto, los años de la transición. Enrique, años 73 o 74, ¿dónde me has traído? Vino a hacer una cosa de política, que se entera allí, llegamos y nos mate. Decía Enrique, que no, hombre, que esto es una cosa de flamenco, que nos han llamado aquí. Y nada más llega un pedazo de cartel enorme de Carlos Marx y otro de Rosa de Luxemburgo. Y le dice Manzanita a Enrique: Enrique, ¿y esos payos quién son? Que ese me parece a mí que es comunista. Y dice, ¿y qué va? Dice, mira, es el cantador más conocido de Bélgica y la bailadora. Y dice, que tan tranquilo, ¿eh? Claro, los flamencos tenían barba, entonces Carlos Marx total. Hay una anécdota también un poco triste que Paco y Lucía cuentan en sus memorias. Paco y Lucía se casó con Casilda Varela, la hija del general Varela, pero había sido un artista libre, un artista de ideas más bien progresistas, aunque él reconoce en su último documental una genialidad, por cierto. Dice que cuando ganó su primer millón y no lo repartió con los pobres, se dio cuenta que no era comunista. Pero eso lo dice, por supuesto, con una socarronería y con una ironía, un sarcasmo tremendo. Pero sí que se sentía, había criticado, por supuesto, a la derecha, etc. Bien, Paco y Lucía en aquellos años, que era un portento ya, hablamos del año 74,
lo lleva Jesús Quintero, que estaba recién estrenado en Radio Nacional, y Paco era muy tímido y en el coche iban, bueno, algunas personas que luego han contado esta anécdota, creo que entre ellos era Faustino Núñez, ¿verdad? En el coche iban, y claro, y decía Paco, Jesús, ¿qué nos va a preguntar? Y Jesús Quintero, hombre, Paco, pues vamos a hablar de la guitarra, no me hablan de política, que no, de política no puedo, en Radio Nacional no nos dejan, notas que llegan a la entrevista, y Paco muy tímido, pero metido, el pedazo de artista que era, pero todavía no había grabado ni Entre dos aguas, ni Siroco, ni ninguna de las grandes composiciones que posteriormente, ni por supuesto el concierto de Aranjuez, ni nada de eso. Ya en la época, pues no sé, había grabado Las Primeras, no sé si la Barrosa también vino después, en fin. Pero grandísimo ya Paco decía. Y llegan a una pregunta en la que le dice el Quintero, con esa forma que tiene, bueno, paisano vuestro, de hablar, le dice, Paco, ¿y en la guitarra qué importancia tiene la mano izquierda y la mano derecha? Y es así, Paco piensa y dice, es la guitarra, la izquierda es la que piensa y la derecha la que ejecuta. Y hace así Quintero y dice, ¿cómo saco yo ahora de aquí? Total, que Quintero toreó aquello como pudo, Paco lo dijo con toda la... No se sabe, pero a la semana siguiente un grupo de, a ver si me equivoco, guerrilleros de Cristo Rey, puede ser, guerrilleros de Cristo Rey, existían, no es de Caballeros del Zodiaco ni nada de eso, guerrilleros de Cristo Rey. Se lo cuentan en el teatro, en la puerta del teatro de la Gran Vía madrileña, y va de la mano de su mujer. Con que la derecha es la que ejecuta, ¿no? Esto está escrito y lo cuenta Paco y lo decía en muchas entrevistas. Se tiran a por él, se iban a darle, Paco daba hostia, ¿eh? Que Paco venía de de pueblo, era el tío chapalante, pero 6 o 7 se liaron con él. Si no llega a acudir la gente que lo habían reconocido a librarlo de la paliza, posiblemente, imagínense, un brazo roto, un pie roto en un genio de esa categoría se hubiera recuperado y hubiera llevado a cabo, bueno, toda la obra que llevó a cabo. En fin. Muy conocido también Manuel Gerena, que pisó más de 300 veces los calabozos de España, pero Manuel Gerena tenía la suerte de que él era del Partido Comunista clandestino y que tenía ya a cientos de personas pidiendo amnistía y libertad en las puertas de sus cárceles. Dice que él escuchaba cómo torturaban y que, por supuesto, sus conciertos, nada más empezar aquello lleno, la gente en la calle y todo, y venía a detenerlo la Guardia Civil. Es muy curioso porque hace 4 o 5 años, cantando en San Fernando, en mitad de su actuación, se sube un hombre al escenario, coge el micrófono y ya lo iban a bajar todos cuando dijo, por favor, quiero pedirle perdón a Manuel Gerena. Se pararon todos y dije, soy guardia civil jubilado. Lo detuve más de 80 veces. Pero es que me gustaba el flamenco. Mira, Gerena saltó, era muy buena gente, saltó de rey, le dio un abrazo, y el hombre llorando allí, llorando como tendido. Perdona, es que recibía órdenes. Ya tú hasta Manuel Molina, que en paz descanse, murió hace poco, el de Loli Manuel, porque era su guitarrista entonces. Y dice que me dejé que detuviera, tenía que detener, pero yo no me gustaba el flamenco y yo no dejé nada más decir el calabozo. Le puedo decir que canta Gerena, que te calles, hombre, ¿cómo va a cantar un rojo? No sé qué total. En fin, es una anécdota graciosa. Bueno, Gerena grabó mucha Gerena grabó hasta lo de cuando llegará el día en que la tortilla vuelva, que los pobres coman bien y los ricos coman mierda, ¿no? O sea, imagínense ustedes. Lo prohibieron, todos los gobernadores civiles se llamaban entonces, gobernadores civiles, ¿verdad? Es que claro, yo soy de otra época, ahora es delegado del gobierno, ¿no? Su delegación. Lo prohibieron todos delegados. Vamos a ver. Todos delegados del gobierno de España, menos en Barcelona, porque al tío se ve que no le gustaba el flamenco, no lo entendía, en fin. Se va a vivir a Barcelona y a los 3 meses lo prohíben también así, total, que lo prohibieron en todos los sitios. Y es una persona que vive con bastantes dificultades porque imagínense, pues un portentoso, pero posteriormente, bueno, pues el sistema ya deja de tener en cuenta eso. Le dio la medalla a Andalucía, pero hoy día la verdad que malvive como puede la criatura, ¿no? Habiendo sido quien ha sido. Muy importante también recordar a ese grandísimo bailador que ha sido para la historia de la humanidad, como Marinicó y todo eso, Antonio Gades. El gran Gades, que se lo llevan de su Elda natal, enmayado, muerto de hambre, albañil, una persona que dice que la primera vez que lo lleva a Pilar López a Argentina mandó a la mierda a Pilar López porque decía que eso era España, que eso no era, es decir, o que cuando vio un cuadro de Picasso dijo ¿qué mierda es esto? O un cuadro de Miró, luego fue amigo los conoció a Picasso y conoció a Miró. El gran Antonio Gades, que fíjense ustedes, cuando una persona que no tiene apenas estudios, como le ocurre a José Saramago, que no pisó el colegio y que llegó a ser premio Nobel de Literatura, Gades llegó a ser uno de los grandes genios intelectuales. Y tal era su compromiso, y tal era su honestidad, que incluso
entregó el carnet del Partido Comunista porque se le quedó chico, y él en sus últimos años apoyó al Partido Comunista de los pueblos de España, ojo, hasta ese punto, porque decía que el Partido Comunista ya se había prostituido mucho, aceptando pero aceptando determinadas cuestiones. Y tanto es así que ustedes saben que cuando el golpe de Estado de Tejero hubo una lista de fusilados. El primero era Suárez y el segundo no era ni Carrillo, era Antonio Gades. Búsquenlo, está en Google, es muy curioso, porque Antonio Gades ya se había manifestado como bueno. De hecho, es el único artista internacional cuyas cenizas reposan en la Sierra Maestilla de Cuba, efectivamente, donde la Sierra de la Revolución, Sierra Maestra, perdón, en Cuba. Y si ustedes han estado en La Habana, en la plaza de la Catedral de La Habana, todos nos hemos hecho fotos con la estatua que tiene. Por lo tanto, una persona en Cuba tiene además la orden José Martí, es decir, por si queda alguna duda de su... Bueno, concluyendo, un cantador granadino muy poco conocido, el Don Manuel, el tango del Don Manuel. Paco Moyano, poco conocido, pero ojo, de su compañía salió nada menos que Eva la Hierbabuena, Israel Galván, Sara Vara, un cantador flamenco que se marcha a Madrid y que milita en el PCR, Partido Comunista Reconstituido, a la sazón, brazo político de los Grapos. Ha sido el artista flamenco, hasta ahora que tengamos datos, que más tiempo estuvo en la cárcel con Franco. Lo torturaron, sufrió de todo en las cárceles. Torturas que lo llevaron posteriormente hasta ingresar incluso en un psiquiátrico, no podía soportar los dolores que le habían provocado con el goteo, con todo, y fotos, decía, le habían realizado una persecución tremenda. Y él, cuando Manuel Fraga se enarboló como uno de los padres de la democracia, en el año 77, le dedica este tema a don Manuel Fraga Iribarne y a todos los dos Manueles que seguro que ustedes conocen muchísimo a lo largo de nuestra geografía. Ya vamos concluyendo. Dígame usted, don Manuel, que aprendió en la Gran Bretaña, que capital en España confía tanto en usted. Hay que ver quién te ha visto y quién te ve, quién no viera para no verte, quién no viera para verte. Y esta es una verdad, en un país liberal yo me dediqué a pensar que lo que había que cambiar para que no cambiara nada. Hay que ver quién te ha visto, quién te ve, quién no viera para no verte, quién no viera para verte. Que no venga la hora con cuento de democracia. Si ya no engañan a nadie, si ya no engañan a nadie, si ya no engañan a nadie, después de tanta matanza, hay que ver quién te ha visto y quién te ve, quién no viera para no verte, quién no viera don Manuel. Hay que ver quién te ha visto y quién te ve, quién no viera para no verte, quién no viera. Un recorrido muy por encima, muy extenso de lo que es la apasionante vida e historia del flamenco más comprometido, que ha sido un flamenco muy extenso. Hoy día los grandes medios de comunicación, me ha encantado el speech que ha hecho el compañero al empezar, los grandes medios de masa denostan la cultura, olvidando que efectivamente, como decía Federico, un pueblo culto es un pueblo libre y un pueblo al que le dan
en vez de un pan, como decía Federico, darme medio pan y un libro, para que con el libro yo aprenda a ganarme el pan el día de mañana. La cultura, sin duda, es uno de los elementos que primero atacan los factores de la reacción, los factores más reaccionarios, porque la cultura nos hace libres, nos hace pensar, nos hace más sensibles, seres que, y yo dudo mucho que los opresores creen regímenes o creen situaciones, estados en los que enseñen a los oprimidos a través de la cultura cómo librarse de ellos. Dudo mucho, es que es prácticamente de lógica. El flamenco forma parte de eso porque es una cultura indudable. Antonio Mairena decía que subió a la alta montaña a buscar leña para el fuego, pero como no la encontraba al valle, que era Andalucía, bajó de nuevo. Como cuando llevó el flamenco al lado de la pintura, de la arquitectura, de la literatura, se dio cuenta que el flamenco no era menos, pero tampoco, es decir, no era más, pero tampoco era menos. Era un arte más que podía estar a la altura de cualquiera. Bajó a Andalucía lleno, gozoso, de ese orgullo por su Andalucía, por su flamenco. Por lo tanto, en estos últimos tiempos, la sociedad enquistada en ese pensamiento único, pensamiento cero, dirían algunos, pensamiento blando, que en definitiva es fascismo, uniformidad de pensamiento, todos cuadriculados por el mismo sitio, ha relegado a los cantadores protestas, a los bailadores, a los artistas que han querido demostrar de alguna forma que aquí siguen existiendo las clases, la lucha de clases que existe, que Marx está por supuesto vigente, y más o todos los que ustedes quieran, todos los que ustedes quieran, todos los que han explicado la historia a través de la lucha de clases, y que efectivamente siguen existiendo los pobres y los ricos, los opresores y los oprimidos, han sido como denostados, y algunos de ellos se han dejado vender incluso a ese canto de sirenas que desde el gobierno lanzaban PP PSOE, que aquí en Andalucía ha enquistado también el PSOE. Y muchos de ellos, y aquí va mi crítica feroz a muchos compañeros y a muchos artistas, que se han dejado adormilar por la administración, se han convertido en esclavos de la administración. Un artista que depende de las subvenciones o que depende de hacerle consignas al partido para poder cantar es un artista que deja de ser libre para ser un artista esclavo de la administración. Eso ha ocurrido durante más de 20, casi 30 años en Andalucía. Parece que ahora están despertando las cosas, que están cambiando, pero en definitiva encontramos muy pocos nombres de artistas hoy comprometidos. Apenas Rocío Márquez, que es una amiga mía onubense, que se metió en las minas cuando ganó la Minera con los mineros de León que estaban protestando, se metió a cantarle minera allí. Y oye, no es que tenga que ser militante de ningún partido, pero para mí eso es un hecho muy interesante, que yo le vanaglorio porque es una grandísima persona y gran cantadora, inmensa, ¿verdad? De los mejorcitos que hay hoy día, sin lugar a dudas. Niño de Elche, un cantador bastante controvertido, interesante también, con unas declaraciones que no dejan títere con cabeza, muy interesante. O Sonia Poveda, los jóvenes que hicieron Flow 6x8, que eran los que se metían a bailar en los bancos, banquia, patí 2 pulmones, para mí y una branquia. Eso fue muy curioso porque era una forma de protestar pacíficamente, pero en definitiva es apenas un... no le he contado ni el 1% de lo que es la gran historia del compromiso social de los artistas flamencos. No le hablo del compromiso político, sino del compromiso social. Hay un libro maravilloso de mi gran amigo José María, le tengo que acordar del apellido para recordar, Historia Social del Flamenco. Es un libro que yo les recomiendo encarecidamente. Habla de los flamencos cuando eran jornaleros, que no trabajaban, los flamencos jornaleros, y cómo toda esa lucha obrera también terminó en el flamenco. Y voy a terminar con la estrella, vamos a hacer la estrella voy a terminar con un cante para la esperanza, un cante que habla de buscar un mundo nuevo, como decía Pastora Pavón en su petenera. No sin antes recapitular un poco. El flamenco es un arte netamente andaluz, no lo trajo ninguna religión, ni ninguna cultura, ni ningún pueblo. Nació aquí como consecuencia de todo ese crisol de pueblos y culturas que han habitado el Al-Ándalus, sur de la península ibérica a lo largo de los siglos. Únicamente aquí. Eso es indiscutible. Los demás estudios no son científicos, son conjeturas, mitopoéticas, pero no son científicos los que dicen que tal pueblo lo trajo, ni castellano ni gitano. Solo cantan los gitanos, los castellanos de aquí de Andalucía, no cantan los de ningún sitio más. Hoy día ya sí, como hemos dicho, porque se ha exportado, pero ni en Alemania, ni en Suecia, ¿no? En fin,
Y posteriormente hemos hablado de ese compromiso social, de cómo en las letras ya estaba implícito, desde hablar de riego hasta hablar de Mariana Pineda, o hablar de como yo les he cantado aquí, letras de Aragón Agustina, en Caín la Lola, de los franceses. Es decir, la política estaba presente, el compromiso social estaba presente en los flamencos, que gritaban contra la opresión. Era una especie de grito de liberación ese cante flamenco. Cómo la mayoría estuvieron con la República, cómo sufrieron el exilio, la persecución. Algunos de ellos forman parte de esa vergonzosa lista de muertos que siguen las cunetas, y que eso también es historia, eso también es nuestra historia y forma parte de nuestro patrimonio. Y hasta que no reconozcamos en este país, en este Estado, que los muertos de la guerra no son muertos de un único bando, sino muertos de todos, no nos podremos mirar, no podremos mirarle ni a Europa ni al mundo entero con dignidad a los ojos, porque sigue habiendo personas con las manos manchadas de sangre que no quieren reconocerlo. Su parte de culpa en esta historia, que aún no ha terminado. Porque hay muchas personas a las que hay que darle dignidad, como se la han dado en Alemania, como se la han dado en Francia y en Estados Unidos, fíjate, Estados Unidos, o como la están dando en América Latina. Ojo con esto. Que posteriormente, en la posguerra del franquismo, lucharon contra viento y marea, las anécdotas que les he contado, y especialmente en los años de la transición, donde encontramos ese compromiso y esa dejarse la piel de los artistas flamencos. Por lo tanto, terminar con un cante que a mí me gusta especialmente, que definió al que fue un gran amigo, un maestro, Enrique Morente, y que se seguirá cantando durante mucho tiempo, porque habla de la utopía. Habla de esa utopía buena que Ortega, que era un pensador conservador, nos sirve su pensamiento cuando dice que hay dos tipos de utopía, la mala y la buena. La mala es el utopista que dice, puesto que estas ideas se pueden pensar, las podemos conseguir. Y la buena es el que dice, puesto que son ideas muy difíciles, pero sabemos que son nobles, justas y sanas y las mejores para la humanidad, tenemos que avanzar en esa línea del horizonte para acercarnos lo máximo posible. En esa línea de utopía orteguiana, la parte más progre de Ortega, se nutre esta estrella de Morente, y con ello ponemos fin, si vosotros queréis preguntar cualquier cosa, comentar cualquier cosa, a esta intervención. Con la guitarra de David Caro, el cante de la estrella. Si yo encontrara la estrella que me guiara, si yo encontrara mirada, si encontrará la estrella que en el camino me hará. Como relámpago de fuego fuiste, que en mi sentimiento trate, que en mi sentimiento trate, dejaste encendido el fuego y entre llamas me dejaste. Estrella, llévame al mundo con melodio, con más verdades, con más carencia y más piedades. O tal vez te llevaría por camino y por monte, donde no escuche campo de amores, campo de nubes, corazón. Fuerza que necesito para vivir en este